Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de su programa Desde el Observatorio. Programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los lunes, pues estaremos con ustedes discutiendo temas relativos a los problemas sociales, a la gobernanza y a la administración pública del país. En el día de hoy estaremos tocando el tema del manejo de los desastres en Puerto Rico a 9 años del huracán María. Así que parece mentira, pero ya van casi 9 años, casi una década de que nos impactara el huracán María. Y todavía, tristemente, estamos trabajando con la reconstrucción del país sobre ese particular. Precisamente, hoy nos acompaña el doctor Jesús Vélez. Jesús es catedrático asociado de Ciencia Política en el Departamento de Ciencias Sociales e Historia de nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y lo hemos tenido en múltiples ocasiones en este programa, muy recientemente hablando sobre el tema de los áreas gubernamentales. Hola Jesús, ¿cómo estamos? Todo bien y un placer estar aquí con ustedes y un saludo a todos los que nos están viendo o escuchando a través de esta emisora o de las redes sociales. Tremendo. Pues mira, qué casualidad, ¿verdad? Que nosotros estuvimos durante la semana pues comunicándonos para preparar un programa sobre este tema y sale la portada del Nuevo Día de hoy. Yo lo recibo digital y dije, pues tengo que buscarlo físicamente. Entonces él dice que los alcaldes reclaman el cobro millonario por la reconstrucción y dice más de 100 millones de dólares en el limbo. Así que todavía, Jesús, pues, y eso es parte de lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? De la respuesta del gobierno local a esta situación del huracán María y periferalmente trabajaremos con otros temas de otros desastres, ¿verdad? Y veremos la eficiencia o ineficiencia de los gobiernos municipales, las distintas agencias del gobierno estatal y, por qué no decirlo, las agencias del gobierno federal, particularmente la Agencia del Manejo de Emergencias FEMA. Estamos hablando, para comenzar un poco con los detalles, estamos hablando de algo que trastoca a todas las entidades gubernamentales con todas sus contrataciones y subcontrataciones de una cartera de más de 50 billones de dólares. Imagínate. Algo que, como yo digo, alimenta el folclore político partidista en Puerto Rico bastante, porque como ustedes saben, probablemente las últimas elecciones post María se han basado principalmente en la promesa de que esos fondos de recuperación se utilicen para la reconstrucción del país, que todavía, creo, o entre 8 y 9 años, nosotros no hemos visto muchos de esos desembolsos que se concreticen en proyectos de rehabilitación. Muchas personas todavía no tienen un techo seguro en sus hogares, eso es algo que podemos hablar, porque como consecuencia de o Fiona o los terremotos o el huracán María perdieron su techo. Muchas canchas, muchos parques, muchos proyectos de infraestructura están incompletos, a la vez que hay otros que se han concretizado, cosa que ha ayudado un poco a la legitimidad de esos políticos, y por lo tanto otros que no, y que por lo tanto les ha afectado a la legitimidad y el apoyo electoral de esos políticos. Y eso me parece que la pregunta que quizás nos debe guiar alrededor de todo este programa es ¿qué nos llevó a eso? ¿Qué entramado gubernamental nos llevó a tener esas consecuencias? Claro, fíjate, yo escucho, ¿verdad?, todo esto que mencionas y recuerdo el reporte congresional del Congressional Research Service de
los estragos y el manejo del desastre del huracán Katrina. No sé si te acuerdas de eso. Y si alguna vez el informe ha caído en tus manos, en un curso de administración pública, temprano, ¿verdad? Luego del huracán Katrina, mis estudiantes leían el Executive Summary porque el informe tiene más de 1000 páginas. Leían el Executive Summary de eso, ¿verdad? Del manejo. Fue un buen precedente para saber lo que iba a pasar acá. Sí, entonces es interesante ver cómo los investigadores aclaran cómo fueron las fallas, ¿verdad? Mira, el gobierno federal falló aquí, falló acá, y de cara a un desastre futuro, pues esto será lo que hay que hacer. Entonces a mí me parece que en Puerto Rico y en los Estados Unidos ha faltado esa introspección de qué fue lo que pasó en el manejo del huracán María o de los terremotos o de los terremotos desde una forma académica, ¿verdad? Donde tú tengas estos investigadores académicos, no partidarios, donde con dinero suficiente y con acceso pleno a la información, pues puedan decirnos qué ocurrió, quién falló y cómo se puede evitar esto en el futuro, cómo podemos mitigar esa reconstrucción del país que todavía está pendiente. Sí. Entonces veo que tienes en la mano ahí un esbozo, ¿verdad?, de ese análisis que estamos mencionando, pero que no surge de las agencias gubernamentales, surge del tercer sector, ¿verdad?, del Correcto. Centro de Periodismo Investigativo. Así que háblanos un poco, aunque quizás me estoy adelantando. No, para nada. Porque estoy haciendo un spoiler aquí, ¿verdad? No. De hecho es un libro interesante. El autor es el Iván Martínez Mercado. Creo que esto salió reciente, hace 1 o 2 meses. Y de hecho, el lanzamiento es el 9 de septiembre, según ¿sí? creo. Sí. Pues este libro tiene en su recopilación de datos una información que a mí me pareció bien interesante porque uno sabe que el huracán María impactó fuertemente a Puerto Rico, pero ¿hasta qué punto? Uno de los datos importantes, que eso lo mencionan los informes en Estados Unidos, es que el huracán María fue declarado hasta hoy el mayor desastre en la historia de los Estados Unidos, la mayor catástrofe en la historia de los Estados Unidos, y eso es importante tenerlo en cuenta. Otro dato que a mí me parece muy interesante, más allá de las muertes, las miles de muertes que hubo bajo el huracán María, que es el mayor apagón ocurrió para el huracán María, el mayor apagón en la historia de los Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿y a nivel mundial? Pues a nivel mundial es el segundo mayor apagón en la historia del mundo. Wow. O sea que los puertorriqueños verdaderamente vivieron una tragedia que no tiene casi comparación. Y como consecuencia, de hecho el libro lo que recopila son las muertes como consecuencia de la falta de energía eléctrica. Y como consecuencia, pues hubo estas miles de muertes, que a mí siempre me recuerda una frase, que se le atribuyen a Stalin, pero no es de Stalin, realmente es de otra persona. Y no recuerdo el nombre, pero dice, la muerte de una persona es una tragedia, ¿verdad? Pero la muerte de millones de personas es una estadística. Entonces, muchas veces, en la discusión sobre María, en los medios de comunicación, se enfoca en dar los datos duros. ¿Cuánta gente no tiene techo? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente sufrió algún tipo de percance? ¿Cuánta gente perdió sus cuestiones materiales, etcétera? Pero lo que me parece interesante de este libro y de que quizás lo que podemos dialogar es esas microhistorias que demuestran pues el sufrimiento verdadero que atravesaron las familias como consecuencia de muchas cosas, pero en algunos casos pudieron haber sido no consecuencia del gobierno, pero en gran medida fue consecuencia de un mal manejo del desastre, en donde si uno busca un culpable, no lo va a encontrar. Con lo que se encuentra es de una estrategia de gobierno para manejar desastres que no funciona y que provoca, desgraciadamente, muchas muertes. Mira, yo sé que hay cosas más, como te digo, hay familias que fueron afectadas mucho más que lo que voy a mencionar del huracán María. Pero mira, mi hijo, cuando vino el huracán María, él era residente de medicina interna en el Hospital de Veteranos de Puerto Rico. Y vivía en unos condominios cercanos al centro comercial Montelledra. Estuvo 70 días sin energía eléctrica.
70 días. Viviendo aún cerca de un hospital. Sí, 70 días. Y a la vez tampoco tenía agua potable, porque el agua potable para llegar a los apartamentos necesitaba de un bombeo. Ajá, exacto. Y necesita entonces energía sí, eléctrica. había unas plantas de diésel. Entonces había un problema también con la entrega de diésel para aquel tiempo. Así que de esos 70 días había una hubo escasez. mucho. Así que tenía agua algunas horas en el día, pero que a veces esas horas en el día no, como te digo, no cuadraban con sus horarios en el hospital, porque los residentes de medicina pues tienen turnos. Ajá. Así que, entonces fíjate, alguien que está a la vez dando servicios de primera respuesta, Sí, sí. ¿verdad? Así que, de nuevo, hay historias terribles. Esto no es nada, lo sé. Sí, no, pero cada historia, lo interesante de que tú la cuentes, independientemente de que otras historias pues hayan acabado en situaciones más trágicas, pero lo interesante de contar esa microhistoria es conocer verdaderamente qué vivió la persona, ¿verdad? Y qué padeció y qué necesidad hubo. Y el caso de tu hijo, pues que estaba, pues era una persona que hacía falta en ese momento, ¿verdad? Claro. Tiene que ver Entonces, con fíjate, medicina. sí, yo creo que son importantes. Y yo soy profesor de investigación social avanzada, Ujú. pues las historias de vida, ¿verdad? Claro, Esas sí, historias sí. de vida pues son importantes y hay que recogerlas. Sí. Y sé que hay varios investigadores que han hecho trabajo sobre eso. Es Sí, sí, interesantemente que he visto en publicaciones norteamericanas, Ujú. a veces investigadores puertorriqueños de la diáspora que le han dedicado tiempo pues a la Sí. investigación fuerte de eso, sí. Para aquellos que les interese, Ujú. el Centro de Estudios Puertorriqueños recibió como $5 millones Del Hunter College, del ¿verdad? Hunter College Sí. para investigar eso. En ese momento la directora, creo que era Yarimar Bonilla, Ujú. que es una etnógrafa política, tiene un documental que se puede conseguir en internet, tiene un libro que es una colección de ensayos y tiene un artículo académico que es específicamente sobre el manejo del desastre en el huracán María. Me parece a mí que hay muchas investigaciones, porque hay investigaciones de psicología, hay investigaciones, por ejemplo, que cómo los pacientes de VIH manejaron su situación en el medio del huracán. Hay investigaciones, yo he visto investigaciones hasta de cómo las parejas en su relación Sí. de jóvenes de pareja, de relaciones amorosas, pudieron sobrepasar esta situación. Hay tantas investigaciones, pero más, como menciona usted, desde la diáspora. Un poco porque en los medios de comunicación en ese momento, yo lo recuerdo, se reseñaba el huracán María a nivel internacional, puso a Puerto Rico en el mapa para el gobierno de los Estados Unidos, Claro, claro. cosa que, como sabemos, éramos como una nota a pie de página y nos Ujú. convertimos en una política pública. Y se reseñaba también que en ese momento ocurrió 2 días antes el terremoto de Ciudad de México. Veo. Que esas dos situaciones pues empezaron a traer el tema del post-desastre o el cascading disaster, que se trabajó en la academia pues desde ese punto de vista. Sí, ¿Qué yo veo ocurre que después? los dos paradigmas para esto son, y me acuerdo, ¿verdad? Tienes un manuscrito sobre ello, un borrador de un trabajo que estás haciendo. Me parece que son los wildfires en California Ajá. y el huracán María en Puerto Sí. Rico, ¿verdad? Son como los dos benchmarks Sí. de los desastres y cómo se manejan, o como dirían en inglés, mismanaged, ¿verdad? De que se manejaron mal esos dos casos. Sí, como mucho, el manejo fue o ineficiente o insuficiente. Claro. O una de las dos. Porque si bien es cierto, y esto es algo que podemos ir contextualizando, mucha gente decía, y yo lo recuerdo como ahora, y todavía lo dicen, el Estado nos abandonó, ¿verdad? Para el huracán María. Sin embargo, cuando uno escudriña bien, no fue que el Estado abandonó, no es que el Estado no estuvo, no fue una mano invisible, ¿verdad? El Estado estuvo y presente en un sinnúmero de instituciones y ayudas. El problema es cómo lo administró, cómo administraron esos 50 billones de dólares que pudieron llegar hasta 70 billones. ¿Qué ha ocurrido con ese dinero? Y por qué ese dinero finalmente no concluyó en la construcción de un hogar o no redundó en que pues, las miles de personas que no tenían techo pudieran recuperar su techo. Claro, aquí como estudioso de administración pública, pues yo me voy a permitir un paréntesis, ¿verdad? Oye, yo hice una ponencia en un
congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Si mal no recuerdo, fue una ponencia que hice en Perú. Ajá. Y guardé, ¿verdad? Y mis estudiantes, ese año fui con estudiantes, fui con 15 estudiantes. Y básicamente estaba hablando de la situación del servicio civil en Puerto Rico, del sistema de personal público y de cómo había sido afectado por cosas como la Ley 7, los programas de la eliminación de programas de retiro y otra serie de cosas. Y sin querer allí, ¿verdad? Había un slide donde decía, esto puede tener efectos en la próxima situación de desastre que ocurra en el país. Oye, jamás pensé que nos pasara por encima un huracán categoría 5. ¿Qué año fue, mencionaste? Es que no recuerdo, pero fue un poquito antes. Sí. Entonces lo que estoy diciendo es que pues no tenemos esa capacidad de respuesta, pero es que hace décadas veníamos erosionando esa capacidad del Estado a través de su recurso humano o de su capital humano, pues descapitalizamos, por lo menos acá en Puerto Rico, no hablemos de FEMA, pero por lo menos la respuesta local al desastre la fuimos descapitalizando. Y en vez del mérito, pues empezamos a usar la afiliación política partidista como criterio para nombrar personas. Entonces, en vez de saber de desastres, pues tenías que ser del partido, pues si sabías de desastres, pues eso ayudaba, ¿verdad? Y entonces eso más en términos numéricos, también le fuimos restando fuerza a esa capacidad de respuesta. Bueno, yo recuerdo que no había un plan de emergencia, ¿verdad? Y cuando lo hubo, en las redes sociales se descargó todo, y esto no sé por qué ocurrió exactamente esa ineptitud, pero recuerdo las redes sociales descargando toda la cantidad de atrocidades que ahí se decían de lo mal hecho que estaba ese plan de emergencia. Ya. Probablemente por lo que tú mencionas, y quisiera contextualizar en ese sentido, porque el estado que respondió al huracán María no es el mismo estado que respondió, por ejemplo, a San Felipe II. Está bien, eso es bueno. Háblanos ahí del estado racional, el estado protector, que sí, que es una parte fuerte del trabajo que estás preparando, donde me hablas de estas teorías del estado, pero mirando a la respuesta a los desastres. Sí, cuando ocurrió el huracán San Ciriaco, igual que cuando ocurre San Felipe II, que es inicio de la invasión norteamericana en Puerto Rico, el ejército se hizo cargo de la población. Y de hecho, Fernando Picó, igual que Francisco Escarano, en dos textos distintos, La guerra después de la guerra y el otro es la historia tradicional que se hace en Puerto Rico, mencionan la importancia que tuvo eso para la población puertorriqueña, para crear una hegemonía norteamericana en el país, porque pues la gente no tenía quien lo ayudara. Los hacendados no podían ayudar, tenían muchos problemas también, no podían darle una casa. Sin embargo, el ejército se encargó no solo de construir casas posterior a 1928, sino de alimentar, dar recursos Así que a la población. Vamos, que esa resistencia política que podía quedar del ancien régimen, ¿verdad?, de los adeptos a España, Sí. pues quizás tendió a disminuir con este apoyo de este nuevo régimen que son buenos y nos ayudan en este proceso de cuando nos pasó el huracán por encima. Claro, ¿no? y fíjense, no quiere decir que sea bueno o malo, pero sí es cierto que esa es la manera en que se crean los consensos con el Estado, etcétera. Y no fue que la cosa se apaciguó, porque sabemos todo lo que ocurrió hasta el 52, pero sí es cierto que lo que dice Fernando Pico es, Puerto Rico estaba a punto de una convulsión social. Ya. Y el huracán San Ciriaco permitió hasta cierto punto que el Estado estadounidense, valga la redundancia, lograra crear un vínculo con las poblaciones, sobre todo los que llaman los arrimados, las personas que no tenían propiedad, los más pobres, porque a ellos fueron los que atendieron principalmente el huracán. Luego esa capa del autonomismo puertorriqueño va a beneficiarse también de esas ayudas, pero inicialmente fueron con la población más empobrecida y más afectada por esos huracanes.
No obstante, con el pasar de los años, para hacer el cuento largo corto, ese Estado que en Administración Pública, en Ciencias Políticas, le llamamos el Estado Protector, o el Estado Providencia, o en otra dimensión el Estado Benefactor, que es el Estado que ayuda al individuo en momentos de desastre, que el Estado que está ahí para alimentar, para darle salud, que está presente para atender a la población, ha ido transformándose porque el paradigma de la atención de los desastres, el paradigma de ese Estado protector ha cambiado. Ustedes sabrán, para la época de España, los españoles hasta cierto punto crearon esa idea de que vamos a proteger la población de los huracanes y vamos a proteger la población de los caribes, que eran pues, indígenas que no habían sido domesticados, como les llamaban ellos. Y Estados Unidos aprovechó eso también, y pues para el imaginario puertorriqueño, cuando llega el huracán María todavía, incluso cuando llegaba George, nosotros decíamos, y yo digo nosotros, pues me refiero al imaginario puertorriqueño, Claro. pues qué bueno que por lo menos tenemos a FEMA, ¿verdad? Yo recuerdo incluso familiares mencionar eso, decir, bueno, se lo va a llevar FEMA, pero se lo va a llevar el huracán, pero por lo menos tengo la respuesta de FEMA, porque tenemos en la mente de que ese Estado va a venir a ayudar, va a venir a darnos una subvención económica, etcétera. La sorpresa que se llevó la población cuando llega el huracán María es que ese Estado que nos había protegido en el pasado, entre comillas, ahí no estaba, no era el mismo. Pues amigos, seguiremos planteando, ¿verdad?, este cambio que ha habido en las teorías del Estado y cómo se vincula esto al manejo de desastres en Puerto Rico cuando volvamos de nuevo con Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Saludos amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio. Hoy hablando con el doctor Jesús Vélez sobre el tema que hemos denominado de la resiliencia, el manejo de desastres en Puerto Rico a 9 años del huracán María. Se me turbó ahí el tema de la resiliencia porque es un tema que vamos a traer. Sí. Y creo que vamos a seguir hablando ahora de cómo ha cambiado la visión del Estado sobre el manejo de desastres. Eso es así. Hay una etapa en la historia de Estados Unidos que en administración pública probablemente se denomina así como la transformación al Estado regulador, que tiene mucho que ver con el programa que teníamos anteriormente y que a Puerto Rico le afectó bastante porque desde un punto de vista histórico, la relación Puerto Rico-Estados Unidos se ha basado muchísimo en esa idea de pues, que en Puerto Rico no podemos tener una autonomía o una soberanía o lo que entendan más o menos la administración del gobierno en general, porque en Puerto Rico hay mucha corrupción. De hecho, Donald Trump, en medio del desastre del huracán María, él escribió en su Twitter, Puerto Rico es el país más corrupto del mundo, dijo así. Lo recordamos, sí. Sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Los indicadores no dicen que Puerto Rico es el país más corrupto del mundo, pero lo interesante de eso es, de hecho, tuiteó 50 y tantas veces, creo, hay un estudio sobre eso, hablando sobre Puerto Rico y sus políticos corruptos. La idea de esa narrativa anticorrupción de parte del gobierno de Estados Unidos provocó hasta cierto punto que cuando llega el huracán María, el gobierno de Puerto Rico está repleto de vigilantes, ¿verdad? Tenemos el monitor federal para educación. Tenemos tema que tratamos hace poco en el programa sobre los áreas gubernamentales. Exacto, ¿verdad? lo referimos a ese programa también. Y obviamente en el 2016 la Junta de Control Fiscal, que cuando llega María todavía no ha implementado su primer presupuesto, porque en el 2016 ellos dijeron vamos a esperar por la próxima administración. Llega la próxima administración y entonces pasa el huracán María, aprueban el presupuesto y pasa el huracán María. En esa lógica, también a los fondos se les pone en el Departamento de Vivienda Federal un vigilante federal, un monitor federal. Y hay estudios que dicen que sí atrasaron esa vigilancia, también atrasó el proceso de desembolso de ayuda. Pues porque un poco el mito de Estado protector ya no es te voy a proteger porque soy benevolente, porque te ayudo, porque necesitas una ayuda para sobrevivir a la catástrofe, sino te voy a proteger de los corruptos, ¿verdad? Que es del corrupto gobierno de Puerto Rico, de los políticos corruptos del gobierno de Puerto Rico. Y hasta cierto punto, a pesar de que hubo muchas ayudas y mucho desembolso de ayuda, una parte de esas ayudas fue
bien burocrática desembolsarla y todavía no se ha desembolsado. En parte por eso, pero en parte también porque el Estado que da esas ayudas ya no es un Estado público, como hablábamos anteriormente, no es un gobierno centralizado público con una oficina donde tú vas y solicitas la ayuda, sino que es una oficina, como por ejemplo podría ser COR3, que es uno de los programas que se utilizan para el desembolso de ayuda, que subcontrata y subcontrata a otras empresas que a la vez subcontratan otras empresas para desembolsar las ayudas, para realizar la reconstrucción. Y el problema con esas empresas es que no tenían vigilantes, no tienen casi ninguna supervisión. Muchos de ellos tienen el criterio de cambiar la elegibilidad de la persona. Ya. Como consecuencia, para hacer el cuento largo corto, por ejemplo, en la prensa se reseñaron por lo menos 6 o 7 personas que fallecieron en la espera de que le reconstruyeran su techo. Y lo que los abogados de esas personas dicen, mira, fallecieron porque el contratista nunca construyó la casa. Y eso fue una de las causas del atraso también en las ayudas y la atención por desastre. Mira, en términos de esta vigilancia administrativa o supervisión administrativa que mencionas, los alcaldes se han quejado también que y algunas instituciones, yo recuerdo el caso de las universidades, que también fue así, que FEMA te requiere que tú lleves a cabo la obra y después factures, y ellos te devuelven Así es. lo que has gastado en esa reconstrucción. Sí. Pero los municipios que están quebrados, los municipios que, ¿verdad? Ha habido distintas reformas donde el gobierno central los obliga a pagar por la reforma de salud y los obliga a pagar por otra serie de cosas. También porque por la emigración de personas, hay menos personas pagando impuestos a la propiedad, sí. Hay menos personas pagando impuestos a los negocios, las patentes municipales. Y entonces el municipio dice, yo no puedo parear fondos o yo no puedo gastar adelante y que me devuelvan después porque no tengo de dónde. Así es. Entonces hay mucha obra pública atrasada y muchos no, pero algunos de nuestros municipios parecen lugares bombardeados después de una guerra. Y muchos, no digo de dónde soy, pero el que sabe, por ejemplo, el municipio donde yo vivo está esperando por la reconstrucción de una pista, de una plaza pública, que sabemos que es central para un municipio, desde María. O sea, desde la aprobación de fondos a partir de 2017 y todavía hoy esa reconstrucción no se ha concretizado. En parte por lo que mencionas, porque los municipios no tienen solvencia, no tienen dinero en caja, porque hay unas políticas de exención contributiva que les han quitado también mucho dinero, sobre todo en las políticas que hablan de que no les paguen ya, que las empresas no paguen arbitrios de construcción. El IVU ahora, ese 1%, no sé hasta qué punto está llegando a los municipios. O sea, todo ese ingreso que el municipio tenía antes por la crisis fiscal, pues ya no lo tiene. Y eso es también otro elemento que hay que tomar en consideración. Yo verdaderamente cuando mencionas eso, yo no sé cómo alguien puede postularse para alcalde del país, de verdad. Es que tienen una complicación, o sea, tiene que ser muy creativo. Sí, tendrías que tener una base tributaria demasiado grande, sí. Qué sé yo, Fajardo, San Juan, llámame para esos casos. Pero para los municipios más pequeños, o sea, no es lo mismo ser alcalde en la abundancia. Bayamón, que tiene muchos ingresos. Sí, que ser alcalde en la extrema estrechez económica. Porque hay municipios que tú dices, ¿cuál es la base industrial? ¿Cuál es la base de negocios de ese municipio? Y la patente es en parte donde más claro, pero para eso tiene que haber negocio, para eso tiene que haber industria. Exacto. Y la tienen difícil. Y fíjate el círculo vicioso, porque para que una compañía se establezca en alguno de estos municipios olvidados, tengo que tener una infraestructura que potencie eso. Es decir, yo tengo que tener una energía eléctrica estable, yo tengo que tener un agua en muchas ocasiones, carretera. Fíjate, sí. Por ejemplo, ahora que se habla de la inteligencia artificial, o sea, que yo necesito para establecer eso. Una población educada.
etcétera. Claro, entonces habría que repasar el librito de manos a la obra y, Sí. y proveer muchas de esas cosas, con cuidado, ¿verdad? Con cuidado. Pero nuestros municipios no están en esa capacidad. Y quizá hoy día se habla de atraer esas compañías manufactureras, tema que surge con lo del COVID, ¿verdad? Con el cierre de las fronteras a partir del COVID, en Estados Unidos se dan cuenta, caray, o sea, la mayor parte de nuestros medicamentos viene de la India. Se habla de los semiconductores. Los semiconductores, la con China. industria aeroespacial hoy día. Ujú. O sea, hay quien diga que SpaceX y otras compañías, de estas nuevas compañías que hacen parte del trabajo que hacía NASA antes, pues se piensan establecer en el país. Pero una de las cosas que quizás ponderan es el tema de que me voy a tener que suplir mi propia energía eléctrica estable para poder, y eso ayuda a la reconstrucción a la vez. Sí. Entonces me gustaría que aclarar, ¿verdad? Y que acentuáramos esto antes del huracán María, y no es porque este cambio haya llegado con el huracán María, sino que nos dimos cuenta, Se pronuncia. pues estaba este estado benefactor donde una vez ocurría el desastre, entraba todo el aparato del Estado federal particularmente a hacerse cargo de mucha parte de ese desastre, sobre todo con las clases sociales más desventajadas. Sí. Pero veo en tu escrito que entonces dice, mira, eso ha cambiado y ahora como que se ha privatizado el riesgo. Antes el riesgo de mi casa o de tu casa o de tu escuela lo asumía el gobierno. Ujú. Pero con esta teoría del Estado neoliberal, pues ese riesgo se ha pasado al individuo. Sí. Así que un poco el llamado es, mira, viene entonces muy atentos, radio escuchas, ¿verdad? Porque ahora la teoría es esa. La teoría es prepárate, pon tu seguro de propiedad, seguro de inundación, que son cosas distintas, y eso lo aprendió mucha gente tristemente con el huracán. Sí. Ahorra dinero. Ahorra dinero, tenlo en efectivo porque no va a haber dónde está. Así que cierta cantidad en efectivo, ten tu planta eléctrica o tus placas solares. Pagadas individualmente. Claro, entonces sí, porque el riesgo, oye, sí, había mencionado el riesgo, por ahí le añades el riesgo y el costo. Ujú. El riesgo y el costo. Y un poco el Estado neoliberal, que podemos decir, y tú que eres politólogo me aclaras, podemos establecer como los finales de los 80, principios de los 90, como el momento en que se Sí. establece el Estado neoliberal, ¿cierto? Totalmente. Por lo menos en eso que estás mencionando, uno puede ver en Kennedy y Johnson un precedente, porque Kennedy Ya. amplía la definición de desastre o la atención que tiene, por ejemplo, FEMA o que tiene Homeland Security. Homeland Security se ocupa obviamente de ataques terroristas, de la seguridad en general, y bajo Homeland Security es que está FEMA. Y Kennedy incluye en FEMA una definición que es atención, obviamente, a situaciones de desastre, como podría ser un fenómeno atmosférico. Eventualmente Ronald Reagan lo cambia. Entonces Ronald Reagan sí entonces empieza a introducir este elemento que estás mencionando, que viene de la empresa privada, ¿verdad? La idea de que, de hecho, Kennedy tiene una frase que dice, no te preguntes qué puedes hacer, que Por tu América, país pueda sí, hacer ajá. por ti, sino que tú puedes hacer por tu país. Una frase de un filósofo, Khalil Gibran, una frase textual, y que se la escribe Ted Sorensen, que era su asesor. Y en las entrevistas tú notas que la racionalidad era esa. Es decir, nosotros no podemos ya tener un Estado que se encargue de la gente. No puede tener un Estado benefactor. Si no necesitamos que el individuo, en su carácter personal, pueda él mismo convertirse a sí mismo en una empresa, ¿verdad? Y que entonces piense en los riesgos que pueden ocurrir a futuro y que construya su casa para mitigar un huracán y que tenga todo lo que tú has mencionado, ahorros por una cantidad de días, etcétera. Eventualmente FEMA va a incluir eso en su logística. Y de hecho FEMA en entrevistas lo han dicho así. Ya no podemos estar en la lógica de dejar todo para último minuto, sino vamos entonces a prepararnos para el huracán
individualmente, no esperes por el Estado, no esperes por el gobierno, tú prepárate. Y si pasa el huracán y sobrevives y no mueres en el proceso o no padeces una situación trágica y logras echar hacia adelante y logras reconstruir tu vida, pues tú eres un ciudadano resiliente y eso se valoriza positivamente en nuestra sociedad. Hasta ahí fíjate que el tema del Estado neoliberal, nosotros nos hemos dado cuenta, pero el Estado nos ha soltado muchas cosas que nosotros tenemos que financiar y que estamos pagando doble en muchas ocasiones. Seguridad. O sea, yo pago contribuciones para que el Estado me dé seguridad, que tengan policías, que tengan ejércitos. Pero como esa seguridad es deficiente, la gente se mueve a urbanizaciones o proyectos con control de acceso. La gente gasta en rejas o dispositivos de seguridad, alarmas, pejos de ataque, ¿verdad? Entonces, el agua. Pues yo pago autoridad de acueducto. Sí, pero como tengo dudas de la calidad del agua, pues compro agua embotellada o compro filtros, ¿verdad? Así que, cisternas, ¿verdad? Así que tengo esa dualidad. Entonces, esa lógica que desde la perspectiva liberal, que sabemos que en América Latina va cogiendo fuerza de nuevo con Milei y sí, ha tomado Bukele y otras caras y de hecho con más fuerza. Claro, pues lo cierto es que en el huracán María pues causó problemas. Y causa problemas de entrada porque esa tesis no de que cada cual prevea, que cada cual se prepare, no toma en consideración la gran tasa de pobreza que hay en el país. Entonces, ahí diste en el clavo. Ese es el problema de esa estrategia. Te dice, pon placas solares. Oye, pero ¿quién tiene 30, 40 mil pesos para hacer eso? Lo que ellos definen como un sujeto desastre, una de las recomendaciones es ten ahorros para 10 días por lo menos, para ti y para tu familia. Pero honestamente, una persona con un ingreso o un salario como los que hay en Puerto Rico, 10.50, 10.70 y pico la hora. Ponle 11 pesos. Va a tener ahorros para 10 días. No tiene ahorros para el día antes de que le paguen la quincena, ¿verdad? Va a tener ahorros para cuando venga un desastre, tener comida enlatada, tener planta eléctrica, todas esas cosas que ellos consideran que son... Bueno, y entonces ahí entramos en esas disrupciones que causan los desastres en ese presupuesto familiar. La prensa empieza a decir, viene una tormenta y viene por allá por las islas de Cabo Verde. Pero entonces allí sale corriendo la gente y se gastaron 100, 200 pesos para la alacena. Eso no te va a durar toda la temporada de huracán porque si está allí se lo van a comer. Definitivamente. Y entonces viene otro amague de eso y ojalá que sigan siendo amagues. Y vuelves y gastas 100 o 200 pesos y te descuadra el presupuesto familiar. A aquellas personas que reciben los beneficios del PAN, pues posiblemente no se vean tan afectados. Pero hay unas familias que ganan, qué sé yo, entre 1.500 y 2.000 y pico de dólares. El famoso jamón del sándwich. Sí, que están en una etapa donde no reciben ayudas federales, pero tampoco están tan holgados como para que eso no les haga daño. Así es. Que me parece a mí que es la crítica, eso que tú acabas de mencionar, que se le puede hacer esta idea de cómo manejar el desastre. Que podemos resumirla en esa idea de resiliencia. O sea, me parece a mí. Cuando tú miras todos los programas, creo que tengo aquí una tabla que a los amigos que nos escuchan se las puedo pasar si la quieren. En la cantidad de ayudas que dio que se dieron bajo el huracán María, desde los fondos CDBG, DR, desde los fondos CDBG, MIT, y toda la gama de programas que salieron de eso, todos esos programas mencionan en gran medida dos conceptos. La mayoría menciona la palabra resiliencia y otro grupo de programas menciona la palabra mitigación, que es una palabra familia, por decirlo así, del concepto de resiliencia. Y es la idea de valorizar el sujeto preparado, capaz de enfrentar un desastre, etcétera. Pero en una población como la puertorriqueña, que estamos en una población cada vez más envejeciente, donde muchos jóvenes migran, en una población donde la mitad de la población es pobre,
o empobrecidas, es muy difícil tú pensar que vamos a tener sujetos resilientes por todas partes. Por el contrario, tenemos personas más que resilientes, la palabra que se utiliza en los medios de comunicación es el damnificado, ¿verdad? Tenemos personas que, yo recuerdo para Fiona, un señor que se llamaba Don Julio, que está en las redes sociales, donde realmente él no tenía nada, ¿verdad? Y llegó un grupo de personas y lo ayudaron, ¿verdad? Un grupo de personas que es una entidad sin fines de lucro y lo ayudaron. Y entonces él era el damnificado, porque es esta persona que no es resiliente como tal, no puede sobrevivir, no está preparado y que necesita de la población para que lo ayude. Es más ese sujeto damnificado que los resilientes, lo que hay en Puerto Rico. Y entonces la estrategia post-desastre o la estrategia de manejo de desastres tiene que tener en consideración la realidad económica de las poblaciones puertorriqueñas. Traes un punto importante que es el papel que jugaron y que siguen jugando las organizaciones sin fines de lucro o del tercer sector en el manejo del desastre. Muchas de ellas parecen haber sido más efectivas en la provisión de servicios y de ayudas que el gobierno. Sí. Y de hecho, el gobierno federal vio eso y comenzó a hacerle transferencias directas a muchas de estas organizaciones. Digo, después de un proceso de, mira, a mí me parece que usted puede someter una propuesta y proveer estos servicios, porque el tema de la corrupción el gobierno federal no lo ve tan marcado. No ha habido en Puerto Rico estas grandes noticias de problemas de mal manejo y de corrupción en los organismos del tercer sector. Así es, ¿no? Por lo menos que yo conozca. Sí, así que el gobierno federal comenzó a ser sujeto hizo sujetos de esas ayudas federales a muchas de estas organizaciones del tercer sector que se encargaban a la vez de hacer llegar servicios directos. Y hay organizaciones del tercer sector de vivienda, de ayuda al pobre, de los sin por no techo. promocionarlo, pero está Protecho, que es una entidad sin fines de lucro, Habitat for the Humanities, que tiene su sede en Puerto Rico, que existe hace muchos años en Estados Unidos también, centros de apoyo mutuo de diversas índoles. Aquí hemos tenido, y yo soy miembro de la junta de directores de una que se llama Ponce Neighborhood Housing and Services, que tuvo y sigue teniendo un gran rol en ese proceso de la recuperación y la preparación hacia los desastres. Yo ahí realmente me parece bien interesante que cuando las personas hablan de que el Estado no estuvo, no es que el Estado no estuvo, es cómo estuvo, porque finalmente muchas de esas entidades sí reciben dinero del Estado. Lo que pasa es que el Estado maneja el desastre de esa manera, ¿verdad? Claro. Ahora a través de esas entidades sin fines de lucro, cuya efectividad depende del liderato interno de la organización, que es muy distinto a como quizás lo imaginábamos antes en las leyes del gobierno antiguo, el gobierno del Estado benefactor, que las cosas pues, se regían a través de una serie de reglamentos. Las organizaciones sin fines de lucro tienen una ley que las cobija, pero a la vez tienen sus propias lógicas internas y su efectividad depende mucho del liderato interno y de la manera en que manejen esos fondos. Desgraciadamente, una vez se acaban esos fondos, muchas de esas entidades desaparecen. Algunas continúan ofreciendo un tipo de servicio mucho más precario que el original. Lo que nos demuestra a nosotros es que realmente el Estado está presente a través de esa entidad sin fines de lucro o a través de esa serie de empresas privadas que, al igual que las entidades sin fines de lucro, cuando operan de manera efectiva, depende mucho de su liderato interno y la manera en que pues, manejan su propio presupuesto. Me gusta una frase o un párrafo que tienes aquí, ya para ir cerrando el programa, donde dice que la resiliencia fue una forma de resolver el problema de la falta de planes, logísticas y recursos. Muchos a nivel nacional sintieron la euforia del momento resiliente post-desastre. Eventualmente algunas comunidades abandonadas se organizaron para enfrentar la escasez, la sed, el calor y el hambre. Con el tiempo el dispositivo funciona en la precariedad largoplacista. Correcto. Así que, ¿verdad? Se ve cómo el ciudadano salva al ciudadano, ¿verdad? Ya el ciudadano no es el Estado el que salva al ciudadano,
sino que, ¿verdad? Como planteamos aquí en el observatorio, de que nosotros planteamos la política pública como un conjunto de actores donde el ciudadano y donde las comunidades son parte importante en la resolución de ese problema. Sí, simplemente para terminar, en efecto, un poco dentro de la misma investigación surge la importancia que tuvo la familia inmediata, porque esa idea comunitaria de que el pueblo salvó al pueblo fue un momento liminal, ¿verdad? Fue una vez te llega la luz y tienes Netflix, ya tú no estás en la calle cortando troncos. Entonces un poco eso es lo que hay que entonces empezar a pensar, cómo ese momento post desastre en donde mucha gente sintió esa euforia y se le ayuda, se puede preservar de una manera más consistente. Fue algo que no supimos rescatar, esa solidaridad, ese compartir que se dio entre vecinos que a veces no se conocían, viviendo al lado por muchos años, pues es algo que quizás se pudo haber mantenido, ¿verdad? Y algo que quizás pudimos haber rescatado de ese proceso. Así que amigos, sin tiempo para más, terminamos este episodio de Desde el Observatorio. Gracias por su audiencia. Los invitamos a escuchar la retransmisión de este programa a través de las redes digitales, particularmente YouTube en la playlist de Huellas del Futuro bajo Desde el Observatorio o a través de Spotify. Así que los esperamos la próxima semana en otro episodio de Desde el Observatorio. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatoriopUCPR@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.